Hola a todos. Hoy vamos a desmitificar los strings en Java. Ellos llevan tiempo entre nosotros, se introdujeron en Java 8, pero incluso después de tanto tiempo, los strings siguen siendo una fuente de confusión para muchos desarrolladores. En este video vamos a desglosar las complejidades de los strings en Java y te voy a explicar cómo se pueden usar para transformar tus datos de forma clara, concisa y eficiente. Tanto si eres un desarrollador experimentado como si estás empezando en este mundo, este video puede ser para ti. Así que vamos a profundizar en el poder de los strings, empezando desde lo más básico. Bien, comencemos definiendo exactamente qué son los strings. En esencia, un string no es más que una abstracción que nos permite procesar elementos de una selección, o sea, procesar elementos de una selección, de una lista de los que tengamos. Piénsalo como una canalización que recibe datos y lo transforma en otra cosa. Sin embargo, lo que hace que los strings sean tan potentes es la capacidad de realizar operaciones con ellos. Podemos filtrar elementos, asignarles nuevos valores, ordenarlos y hacer todo tipo de cosas sin tener que escribir un bucle for de nuevo o algo por el estilo. Así que vamos a empezar viendo un poco de código para entender cómo funciona. Te lo voy a mostrar ahora mismo. Lo primero que voy a hacer es mostrarte el filter. O sea, cómo filtrar elementos de una selección, como mencioné anteriormente. En este caso, para esa selección voy a utilizar una lista. Una lista que la voy a llamar números. Va a ser un array. Punto que va a ser como una lista. Vamos a poner aquí. Y aquí simplemente le paso los números. 1. Fíjate ahí cómo le he pasado una lista de números. Punto y coma. Esa lista va a ser de tipo string. Listo. No, perdón, string no, integer, porque son números. Integer. Ahora sí. Ahora, lo que voy a hacer es, primero, tengo números, que es la lista que tengo ahí. Voy a utilizar la palabra string, como la ven ahí. Esta, string. Y luego de ahí, voy a utilizar el punto. A ver. Ok, tengo en minúscula. Listo. Punto. Filter. Filter. Para poder filtrar, quiero que recuerdes algo. Atención con esto que te voy a enseñar. Mira, recuerda esto. Esto aquí, si yo hago esto, ahí. Eso es una función lambda. Una función lambda que recibe parámetro. Míralo aquí. Parámetro y el código. Esto es como una función normal. Así que va. Es como si fuera una función normal de la que tú conoces ya, pero así de pequeña se escribe. Es una función lambda donde pasamos los parámetros que vamos a utilizar. Puede ser que no tenga parámetro. Pasamos los parámetros que vamos a utilizar y lo que se va a ejecutar directamente. No necesitamos más nada. Con eso no economizamos ponerle un nombre a la función. Con eso no economizamos las llaves de apertura y cierre, etcétera. Para yo utilizar algo parecido, lo voy a utilizar aquí en filter. Yo quiero filtrar los números pares, por ejemplo. Y vengo aquí y digo n. Recuerda esto, que siempre tienes que poner esa flechita con el palito. N. Y yo quiero ahora que sea n%2, lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Darme los números pares. Es n%2 igual 0. Va a verificar. Ahí debe de verificar
los números que son pares. Esa línea, ¿verdad? Luego de ahí yo estoy verificando esto. Y luego de acá voy a poner punto for each. Como yo quiero que me lo muestre en pantalla. Entonces ahí yo vengo y pongo system.out. Tú dirás, no, pero un outprint. No, tengo que poner esto. Mira, dos puntos y la forma print ln. Puede ser print n o lo que yo quiera. En este caso, print ln. Fíjate ahí que utilizamos un filtro para filtrar los pares y el for each, este for each reducido para imprimirlo. Aquí ya yo no tengo que poner que entre paréntesis ni nada por el estilo. Si eso yo lo ejecuto, mira cómo aparecen los números pares aquí abajo. Para yo hacer eso de forma normal, yo tendría que recorrer con un for y crear ese for primero, ¿verdad? Con un número de iniciación, uno de comparación y el incremento, las tres partes de un for. Luego abrir llave, cerrar llave. Dentro de la llave poner if, o sea, si el número que yo tiene el for es par, utilizando así n, por ejemplo, imaginemos que n es el número de iniciación del for, n por 102, lo mismo que está ahí, abro llave, cierro llave, dentro system out print, abro paréntesis, el número es par y pongo el número n otra vez, o sea, tendría que repetir varias veces la n, aparte en el for, en el if y en el system out print, repetir la n para indicarle que, ¿sabe? Sería más largo, como tú te das cuenta. Aquí no, utilizando Lambda y la programación funcional, es más simple y más rápido. Recuerda que esta parte de aquí es una variable cualquiera. Yo puede ser lo que sea. Yo puse n, pero puede ser lo que sea. Mira, lo cambié a nu y funciona igual. O sea, eso no tiene que ver. Esto es lo que va es, esto es lo que esta parte de aquí es prácticamente lo que toma es la lista de números uno a uno. O sea, y se la pasa, la va filtrando y se la pasa. Aquí en la programación funcional es como si esto estuviera entre llaves y ahí yo lo evalúo y si eso estuviera dentro de un if. Y lo voy filtrando. Eso es lo que yo puedo tener varios filtros, por supuesto. Y ahí estoy utilizando el for each para hacer esa comparación. Si yo lo que quiero es utilizar un for each simplemente, yo pudiera utilizar un for each sin necesidad de utilizar el string. El string aquí, esta palabra, tú la utilizas cuando tú utilizas filtros o sea, métodos que sean el filter, map, for each, source, etc. Pero si tú lo que vas a quieres que recorrer algo simple, no necesitas eso. Tú puedes utilizar números, punto for each, como lo puse ahí, ¿verdad? Y aquí lo voy a poner n otra vez. N, y aquí yo voy a poner, mira, un system out print normal. System out punto print ln y pongo el mensaje que yo quiero número y lo concateno a n. N porque n es la que tengo ahí, ¿verdad? Delante. Si eso yo lo corro, mira cómo aparece todo ahí concatenado, una sola línea. O sea, un for each rápido para recorrer una lista de elementos. Y me lo está retornando, eso es lo importante. Porque yo puedo guardar esto. Esto me retorna información. Me la retorna, como puedes ver ahí. Esa es una manera de utilizar el for each. Como dije, si voy a utilizar el for each, no necesito el string. Ahora, si puedo utilizar otros elementos, necesito el string para poder utilizar el for each. Voy ahora a comentar esta línea. Yo quiero, por ejemplo, voy a utilizar otro método como el map. Me está dando los números pares, ¿verdad? Pero yo quiero que de esos pares me lo multiplique, o sea, hacer una transformación. Para eso puedo utilizar este filtro. Punto map. Y aquí yo pongo otra vez n. Le paso la información. Y en este caso, n por 2. Lo voy a multiplicar el resultado por 2. Y luego lo voy a recorrer. Acuérdate que ahora, mira, fíjate que ahora le agregué esto, el map. Si eso lo ejecuto, mira cómo aparece 4, 8, 12, 16. Recuerda que debería aparecer 2, 4, 6, 8. Me lo multiplicó por 2. Tú utilizas el map cuando tú quieres hacerle un cambio a lo que tú tienes en la lista.
El filter tú lo utilizas para filtrar elementos de la lista que tú quieres. No es obligatorio utilizar uno u otro. Puedes utilizar el map directamente sin el filter, pero tienes que tener el orden. Si quiero, primero filtro y luego transformo. Porque tú no puedes transformar, bueno, sí, tú puedes transformar todos los números y luego filtrar. Lo único que vas a transformar más y sería ineficiente transformar todos los números solamente para sacar 3, por poner un ejemplo. Al final lo recorro. Son 3 partes que tengo. Si yo antes de recorrerlo quiero, por ejemplo, qué sé yo, ordenarlo, puedo utilizar sorten. Este me ayuda a ordenar. Yo le estoy diciendo que después que tú los transformes, ordéname ese resultado, o sea, tu número. Pero ¿qué pasa? Me lo ordena de manera ascendente, por lo tanto, me va a devolver lo mismo que está acá. Para eso, yo voy a utilizar una función anónima, pero como son 2 números, dame ver, B menos A. Sería aquí A, lo va a pasar A y B. A, B, B menos A. Mira cómo me lo ordena ahí, de manera descendente. Tú ves este paréntesis que está acá. Esto es porque es una lambda y le estoy pasando 2 elementos, 2 parámetros. O sea que si tú tienes una lambda, por ejemplo, y le pasas un parámetro A, así, ¿verdad? Entonces puedes hacerlo de esa manera directamente. Ahora, si tú vas a pasar más de un parámetro, o sea, 2, 3 o lo que sea, entonces tienes que ponerlo entre llaves. Por ejemplo, A y B. Entonces esta parte, entre paréntesis, lo mismo, pero ahora entre paréntesis. Por eso aquí, eso está entre paréntesis, por eso. Voy a enseñarte otro último ejemplo con la transformación del map para que entiendas ese punto un poquito más. Voy a cambiar esto a string. Aquí voy a poner, qué sé yo, un par de palabras simplemente. Vamos a poner un par de palabras. Hola, como Juan, ¿verdad? String, la letra, ok. Aquí yo tengo esto que me está el filtro. El filtro en este caso no lo voy a utilizar. Lo pudiera utilizar si yo quisiera filtrar de alguna manera algo con las letras, ¿verdad? Pero como no es lo que me interesa, lo voy a quitar. En este caso. No es obligatorio, pero lo quitas. Lo puedes quitar. Aquí me está diciendo que va a ser un cálculo. Ese cálculo no me interesa, pero sí me interesa que n punto convertirlo a mayúscula. Ahí está. Aquí me está diciendo que para ordenarlo, pero como no son números, por eso es que me está dando este error. Porque no me lo va a organizar, ¿verdad? Si yo le quito, me lo va a mostrar igual de la misma forma. Voy a ejecutar esto. Mira cómo apareció como hola y Juan por el sorter, por esto. Y esto, el map, me hace la transformación de minúscula a mayúscula, porque es lo que te dije ahorita. Utilizo map porque quiero hacer una transformación en lo que tengo en la lista. Si quiero filtrar, uso filter. Si quiero ordenar, sorter. Para recorrer todo eso en la lista, un for each de último. Voy a quitar el sorter. De aquí voy a dejar solamente el map y el for each. Fíjate que dice como hola Juan. Lo ejecuto. Ahora dice hola como Juan, que es como yo lo puse ahí. O sea, ahora está desordenado prácticamente porque no tiene el sorter. Ahora sé lo que podrías estar pensando. Todos estos métodos son heavy, pero ¿por qué debería importarme usar string? ¿Qué significa que tu código sea más legible o mantenible? Vamos a analizar con más detalle cómo los strings pueden hacer que tu código sea más legible y mantenible. Una de las formas que los strings hacen que tu código sea más legible es permitiéndote escribir en un estilo declarativo, en lugar de centrarte en el cómo de iterar sobre una colección. En ese caso, vas a poder centrarte en el que simplemente declarando las transformaciones que quieres aplicar, puedes utilizarlo. Por ejemplo, en lugar de escribir un bucle for para iterar sobre una lista de enteros y calcular la suma, puedes usar el método reduce de string de enteros para realizar el mismo cálculo con una sola línea de código. Este enfoque se conoce como programación funcional.
donde escribes código que se centra en las transformaciones que quieres aplicar en lugar de los algoritmos utilizados para implementar esas transformaciones. La programación funcional se considera más elegible y expresiva que la programación imperativa, que es la forma tradicional de escribir código. Que esto de esta manera sirve o se hace especificando los pasos para lograr el resultado deseado mediante el uso de flujos. Se puede escribir código más acorde con la programación de la forma funcional, lo que facilita la comprensión y el mantenimiento. Por eso es más factible utilizar lo que es programación funcional y lambda y utilizar los strings en Java. Empieza en el mundo de la programación avanzada. Te voy a dejar arriba una lista de videos de más que tengo ahí sobre programación avanzada. Ahí puedes ver más videos míos sobre programación lambda y programación avanzada. Así que nos vemos en un próximo video. Y no olvides suscribirte, darle like y comparte.